Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Se nos acaba la semana, ese es el último Pero Luis, programa de esta semana. Antes de que se nos acabe la semana, vamos a felicitar porque es mañana el 90 cumpleaños del maestro Rafael Solano. Sí. Cumple 90 años fructíferos y esplendorosos. Bueno, 90 años. 90. Y ahí está tocando. Siempre me acuerdo de la canción del 10 de abril. El 10 de abril es el cumpleaños. Que yo relajando digo que se fue a mí. Digo, maestro, pero yo es el 8, no el 10. Fue el 8. Bueno, mañana es 10. Sí, pero él lo sacando porque tú sabes que en esos tiempos él celebró mucho con Piqui los 10 de abril. Claro. Bueno, vamos a... Hoy tenemos un invitado especial de lujo. Especial. Como sabrán los amigos televidentes, no estamos trayendo invitados. Danilo y yo somos nuestros propios invitados. Resolvemos los problemas aquí, tratamos de arreglar el mundo o de contribuir a descomponerlo de alguna forma. El único, cuando rompimos el hielo el otro día fue con Vinicito, Castillo Semán, que vino, nos acompañó y volvimos y cerramos, pero hoy abrimos otra vez porque diríamos la actualidad lo amerita. Bueno, además de que el programa lo hacemos un día sí, un día no, aunque se repita el otro día. De manera que, bueno, en este caso no se va a repetir porque mañana no hay programa. No. Pero lo vamos a guardar. Lo guardamos ahí cualquiera de estos días en la medida en que avance el tema que vamos a enfocar en el día de hoy, que es la reforma de la Policía Nacional. Un tema candente. La reforma policial. Pues cualquier día lo desempolvamos otra vez. Y entonces traemos al general ya de manera diferida, ¿verdad? Bueno, pues el mayor general retirado, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, cuando la policía tenía jefes, porque ahora tiene directores. Y es lo mismo, pero diferente. Es nuestro invitado en el día de hoy. Como sabrán algunos, Clim y yo lo sabemos también, él, además de un conocedor de su materia, bueno, ingeniero de profesión, policía después, o yo no sé si en el interín, yo creo que no, fue policía primero y en el interín se graduó. Pero bueno, es policía de profesión. Pero es policía de profesión. También. Y llegó la realización como miembro de la institución, porque primero fue subjefe de la institución. Generalmente los subjefes no llegan, aquí los subjefes no llegan a nada, más de ahí. No sé por qué hay la mala, qué sé yo, en vez de buscar al que está dentro, que conoce ya el monstruo por dentro, entonces se traen a uno nuevo para que comience a aprender. Y los que están adentro entonces tienen que enseñarle. Entonces, dio dificultad, porque es una institución que vive metiendo como las otras instituciones, por ejemplo las militares, metiendo zancadilla. Aquí no hay peor cosa, lo he dicho 50 veces, peor, más enemigo de un guardia que otro guardia. Que todo, que la cofradía, que sí, pero si no son del grupo, y eso pasa también en la policía. Hay muchísimas cosas que Danilo y yo hemos denominado la policía de la sombra. Otra policía paralela que se maneja al margen del jefe de la policía y del presidente. Como es a la sombra, nadie ve lo que se está haciendo. Y a veces al margen de los cánones establecidos. Claro. Y entonces, y generalmente no para cosas buenas. Y generalmente apuestan, además de hacer negocios y de formar parte de mafias, esas policías de la sombra, apuesta al fracaso del jefe de la policía o del director de la policía de turno. Porque no es contra fulano, es contra el que esté ahí. Que si el que está ahí no tiene un liderazgo o base sólida dentro de la institución y en la sociedad, y tiene experiencia y se maneja con una mocha bien afeitada, bien afilada, para cortar por donde tenga que cortar, bueno, a cualquiera lo hacen fracasar. Bueno, pues ahora tenemos el tema de la reforma policial, que es un tema bastante llevado y traído, boicoteado muchas veces, zarandeado y no resuelto. Bueno, pues tuvo que producirse un daño
un crimen grosero recientemente para que el jefe del Estado, el presidente Luis Abinader, se zapateara en un tono bastante enérgico e indignado visiblemente, no solamente anticipar las sanciones que merecen la cantidad de delincuentes vestidos de policía que actuaron, no se sabe si por orden de alguien o por instrucciones o por decisión propia, en perjuicio de 2 jóvenes predicadores que sencillamente tenían la palabra y quizás la Biblia como arma. Entonces, tuvo que producirse ese hecho bochornoso y muy lamentable para que esta sociedad se sacudiera, comenzando por el presidente de la República, exigiendo justicia y poniendo o demandando un freno para que esas cosas que están o han estado pasando en la Policía Nacional, y no solo en la policía, los organismos armados se manejan muchas veces con mucha torpeza y con mucha beligerancia, porque en el caso de la policía se supone que es la que está entrenada para lidiar con la población. Y si usted ve a los policías embrujados por ahí con los civiles, lo que menos está entrenado muchas veces para bregar con la población es un policía. Pero ¿y qué decir de los guardias? Los guardias, no solo en la frontera, en cualquier sitio. Yo fui la semana pasada a un proyecto de aguacate cerca de San Juan, con Víctor de Camps, el hermano de Atuey, mi querido amigo con el que me junto toda la semana. Con el que tertulea día duro. Salgo de tertuliar cada rato con él. Oye, y él y yo, 2 setentones en una jipeta. Nos pararon como 4 veces. Y entonces cuando tú vas el vidrio, ustedes son militares. Entonces, ¿cuál es la, qué sé yo, de que si usted es militar o no es? Porque usted tiene unas instrucciones, usted está en un punto, usted tiene una responsabilidad. No pregunte que si ustedes son militares, si usted sabe que los militares o la gente uniformada muchas veces son los primeros que están metidos en 50.000 diabluras. Entonces, y usted tiene una instrucción, y usted tiene una orden, y usted tiene una responsabilidad en un punto. No pregunte que si ustedes son militares, porque eso es una forma muy... Sí, yo soy militar, a lo mejor, y siguen. A lo mejor algún habilidoso, entonces ese no es el tema. Usted está para hacer un chequeo. Bueno, haga su chequeo, ahora hágalo. Porque aquí hay un problema de manejo de policías y de guardias, de manejo torpe con la población. ¿Qué quita un saludo, una cortesía y un trato afable? Y entonces pasar a cumplir con el deber, con la responsabilidad, con las instrucciones que usted tiene. Bueno, pues nada, para no cansar la historia, en un momento determinado había un tipo ya apuntando, entonces digo, pero ven aquí, y dice Víctor, pero yo no he disparado. Dijo, no, eso no me faltaba, que hubiera disparado también. Sí. Un guardia con una cara de machete en el 15 de Asua. Oye, pero o sea que cualquiera que ande en la calle, general o no, vestido de civil, porque ya, como decía el general el otro día, con mucha razón, 2 tietos de policías en la calle, y que cumpliendo con el deber, porque hay 2 carros parados ahí, entonces un general, ese señor se identificó. Entonces después de identificado, que no me vengan como venían en las redes acabando con el general. Después que él se identificó, sencillamente tenían que hacerle el saludo de rigor, el respeto correspondiente. No, porque usted está vestido de civil, entonces, o sea, yo no soy general porque estoy vestido de civil. Llegó él a decirle, con toda la razón del mundo. Entonces aquí hay un problema de trato y cualquiera puede perder la cabeza en la calle. Porque ese problema... Pero bueno, vamos a hablar de reforma. El invitado no soy yo. Ese Real Guillermo Guzmán Fermín está con nosotros. Le damos formalmente la bienvenida. Y agradecemos su presencia. Por supuesto. Y, general, ¿por dónde comenzar la bendita reforma? ¿Y qué tan optimista está usted de que esta vez existe o va a haber la voluntad política necesaria para que esto se comience, se continúe y se termine y se llegue a algún punto? ¿Y qué tanto de bueno era el proyecto que en el 16 se aprobó? Sí, primero darle muchas gracias a... Excuse la perorata porque tenía que decir esta cosa. Sí, muchas gracias a Luis y profesor Climé por la invitación. Me siento muy honrado de estar con ustedes aquí. Y nosotros en recibirle. Y vamos a hacer un intento de hacer un sondeo a la situación actual.
En cuanto a la reforma, yo me siento muy optimista en el sentido de que es posible. Es posible y necesaria. No, obligatoria. Ya se hace obligatoria. Y optimista porque en el primer intento serio que se hizo en la República Dominicana fue con el Plan de Seguridad Democrática en el gobierno del presidente Fernández, Leonel Fernández. Y se implementó en el 2005 y fue desarrollándose en el tiempo, cumpliéndose etapas del plan, porque un plan para una reforma policial o cualquier reforma institucional se requiere un tiempo, un proceso. Claro. No hay cambios de la noche a la mañana. Y es en ese interregno de un plan de a 15, 20 años, lo que falta es la continuidad de Estado. Y por lo tanto, cuando ese plan que se iba desarrollando muy bien, exitoso plan de seguridad democrática, que se hizo por etapas, fue detenido cuando se cambió el gobierno y asumió el poder en el 2012 otro mandatario. Y entendió de que por mezquindad o por cualquier hecho, no, eso no sirve, yo quiero hacer el mío. Y se implementó otro plan. A pesar de ser del mismo partido. Claro. Diferente. Claro. Entonces ahí empieza el problema. No es culpa de la policía que no ha cambiado como debiera cambiar para llenar las expectativas de la sociedad. Es culpa de los incumbentes que ocupan el Estado político. Y yo por eso insisto. Ahí hubo cortedad de mira entonces. Pero claro que sí, claro. Pero yo lo que sugiero, y esto es una propuesta, una sugerencia constructiva al gobierno, que vista la experiencia pasada de un plan bien concebido, con una gran inversión del Estado, bien planificado y ejecutado paso por paso, inclusive con la supervisión de la Embajada de los Estados Unidos y también Colombia, porque fuimos asesorados por... Se trajeron especialistas de Estados Unidos, de varias Colombia. de varias partes, inclusive Chile también, de varias partes de Latinoamérica, sobre todo Estados Unidos. De Estados Unidos. Y todo se iba desarrollando, ejecutando paso por paso, con algunas, obviamente, sombras que se iban en el camino resolviendo y rediseñando, porque nada es perfecto en la vida, pero iba ejecutándose bien. Entonces hubo un cambio de gobierno y se desechó eso. Y ahí el problema. ¿Es culpa de la policía? No. Es culpa del poder político. Por lo tanto, hay una decisión política para hacerlo. Ahora, esa decisión política, esa voluntad política, no es la voluntad que la gente entiende de manera distorsionada. No me refiero a que sea el presidente de turno, que sea el responsable de ejecutar eso. No. De ponerle el sello personal, o que incluso pudiera politizar el tema. Exactamente. Eso es lo que hay que evitar. Es una voluntad política en el sentido del gran pensador y filósofo Jean-Jacques Rousseau, el francés, de la Contrato social. Claro. Que él decía que la voluntad política era la sumatoria de todos los intereses comunes reunidos en una voluntad general. Entonces, ahí hay que concertar, hay que conciliar, hay que negociar. Un tema de nación, es un tema nación que debe ser concertado, pero y no permeado por la política ni los intereses. Pero con todas las fuerzas políticas, claro. Con todas, con todos los sectores fácticos, con el sector empresarial, con las iglesias, con la sociedad civil, etcétera. Y consultar a los que saben. Por eso quizás usted llegó a decir, en un programa reciente que le oí, le escuché, usted decía, en esa comisión es posible que sobren personas y que falten otras. Yo creo también así. Claro. Entonces, cuando se llegue a un acuerdo y un consenso, con alianzas estratégicas, y se firme un acuerdo, diga, bueno, este es el plan que ya se propuso y se diseñó con el concurso de todos nosotros, firmemos, todos los partidos políticos, para que ese plan sea ejecutado en el tiempo, sean 15 años, 20 años, lo que sea, para que tenga un buen término. Entonces, en el transcurso
de un plan de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, que en ese transcurso se evalúe, se controle y si hay que cambiar, modificar algo en el camino, se haga como se iba haciendo, sea exitoso. Que cambió el gobierno, aunque sea del partido mismo. Ser de continuidad. De continuidad. Porque el tema no es para sancocharlo tampoco, de que vamos a abolir la policía de que por otra nueva. Porque hay que entender una cosa en esto, Luis y profesor, mi querido profesor, de que la policía requiere de un cambio cultural. El problema no está en la ley. La reforma no está en cambiar la ley o cambiar el nombre de director general, de jefe de la policía a director general, o cambiar el uniforme. No es cambiar el hombre, es cambiar la mentalidad. Hay que cambiar el uniforme de la policía, ese gris, que es fúnebre. Vamos a ponerlo azul como toda la policía. Pueden ponerlo de rosado, inclusive. Que sea como más suavecito, ¿verdad? De rosado, porque el que mete miedo el gris. No, póngalo de rosado. Por más femenino que lo pongan. Póngalo de rosado si quieren. Y puede poner la policía de color rosado. Y no va a cambiar. Si no cambia la mentalidad. Es aquí. Mentalidad. Entonces, es una mentalidad de orden, de ley y orden, a una mentalidad de proteger y servir. Claro. Que es la de ahora. Sí, De una policía. Y esa mentalidad de proteger y servir se inscribe en lo que es la norma actual de la policía, que es una policía de preventiva, una policía de socioprevención, o sea, de prevención social, sí, focalizada. Focalizado en lo social. Usted hablaba de proteger y servir. Que es el lema básico de la Yo puse policía. antes de ayer en el programa, Danilo y yo estuvimos enfocando el tema. Y yo le puse el ejemplo de una policía, un caso no sé ni siquiera de dónde, de qué país, pero país civilizado y de gente un poquito más civilizada que muchas de las de aquí. Va alguien a todo lo que da en su vehículo en una emergencia, la policía lo manda a parar, cuando se lo detiene, entonces se encuentra que es que va con su esposa de parto, agarrándose la barriga que está casi pariendo al muchacho en el camino. Entonces, ¿qué hace inmediatamente el patrullero? Se monta y lo franquea. Claro. Coge adelante. Entonces, el patrullero podía ir a la velocidad excesiva, si se quiere, pero en una emergencia, protegiendo a ese ciudadano que va con su esposa para el hospital. Entonces, llama el policía al hospital y cuando llega, se para frente al hospital el patrullero. Se desmonta el patrullero, se desmonta seguido el esposo, pero ya vienen 2 paramédicos seguidos esperando y se lleva a la señora. Entonces, esa es la policía auxiliar. Lo vimos aquí. Está protegiendo y sirviendo. Protegiendo y Claro. sirviendo y resolviendo. Claro. Entonces, pero aquí vimos, tú recuerdas, o todos recordemos, vimos todo lo contrario, por ejemplo, los toques de queda. Hubo gente que en un momento determinado cayó preso, que llevaba un familiar para el médico. Hubo que aclarar y decirlo al propio presidente, que el que vaya para el médico, el que tenga una emergencia, a esa persona no se le detenga. A unos hijos de una diputada cayeron presos y ella también, porque iban para un problema de salud. Entonces, por Dios, siga, general. Entonces, ese cambio de mentalidad, de cultura, es un proceso. Muchos dicen de manera, yo diría, desafortunada, de que hay que sacar a todos los policías Barrer la policía. y hacer una nueva. Eso es un solemne disparate, Claro. con el perdón de esas personas. Pero es un gran disparate. ¿Por Imagínese, usted limpió todo, entonces usted va a llevar gente, angelitos allí, que no conocen nada de nada, ni del crimen, ni de la delincuencia, de ninguna... O sea, Es como usted, yo pongo un ejemplo, un símil, ¿no? Es como usted llegar a un banco, o como trataron de hacer el pasado gobierno, de quitar toda la memoria, sí, borrar borrar todo. Y yo sé que el gobierno sabe bien que en muchos lugares no tienen ahora de cómo reconstruir todo esto. Entonces, es como dice, bueno, sácame toda la memoria de toda la computadora del banco y vamos a empezar de nuevo. O sea, Claro. y dónde están los clientes, las cuentas, dónde están, o sea, Sí, usted no sabe porque todo se fue, todo lo llevaron. como ha hecho, Entonces, vale la crítica general,
aprovecho, la he hecho Sí. otras veces, en este mismo gobierno que no es la filosofía, no es la intención del presidente, pero algunos ñames que han llegado a algunas instituciones, han creído que son suyas y han confundido las cosas, han barrido, ya no con la memoria histórica de la institución, sino con la gente que conoce, con los técnicos que conocen las cosas, el desenvolvimiento de la institución. Claro. Virtualmente las han desmantelado algunas instituciones. Lo que, en base a eso, un buen ejemplo, lo que propongo, y el profesor Climent puede darnos cátedra de eso, Claro. es un estudio etnográfico. Sí. La etnografía es una ciencia social de expertos sociales que estudian las culturas de los grupos sociales, su idiosincrasia, cuál es su modo vivendi, qué hacen, qué sienten. O sea, profundizan, hacen un sondeo, Sí, sí. hacen un sondeo en los grupos sociales y lo estudian para poder tener un diagnóstico y saber cómo interactúan. Entonces, en base a ese estudio etnográfico, cultural, de los grupos sociales que está en la policía, entonces determinar qué cultura queremos, qué policía nosotros queremos que sea. Entonces ahí se detectan cuáles son los grupos que no quieren el cambio, porque en toda institución, en cualquiera, hay 4 segmentos que hay que tomar en cuenta para un cambio, porque el cambio no es fácil, para que estemos claros. Siempre hay resistencia. Y lo decía Maquiavelo, Ujú, en uno de sus aforismos, Maquiavelo decía que no hay nada más incierto que tú pretender cambiar las cosas. Porque puede y debe beneficiar a una mayoría, pero hay una minoría que se afecta. Porque genera incertidumbre. sí. Sobre todo eso. Entonces, esa incertidumbre, esa resistencia, y eso provoca resistencia, causa lo siguiente. O sea, en esos segmentos, porque esa es la comprensión, porque muchos preguntan, ¿y por qué usted no lo hizo cuando fue jefe de la policía? Lo hicimos. Lo que pasa es que se detuvo ese Sí, cambio. sí, se detuvo. No fue nuestra la culpa. La etapa que le correspondió hacer se hizo. Se hizo. Se empezó con General Pérez Sánchez. Se siguió con General Santana Páez, un buen profesional de la policía. Se continuó conmigo. La siguió Polanco Gómez. Pero se detuvo después de ahí. Pero hay una cosa general, la profesionalización del policía. Nuestra academia policial tiene el currículo, tiene la visión táctica y estratégica para sacar un profesional policial que responda a las demandas de la sociedad. Hay 2 cosas. La policía tiene buenos profesionales de policía. Excelentes, sobre todo en el área de investigación criminal. Sí. Que podemos estar a la altura de cualquier policía del mundo, ya sea del mundo. Ujú. Porque hemos estudiado en academias de las mejores del mundo. Por eso se ha dicho. Yo estudié en el FBI. Por Sí. eso dice la Ney estudió en el FBI. dice la de la sociedad Ney. por ahí que aquí los casos que no se descubren es cuando no quieren descubrir. El actual jefe de... Pero hay que subrayar eso. el actual- Usted es egresado de la academia del Sí, FBI. el actual director general de la policía, General Sánchez, es graduado del FBI también. O sea, hay muchos oficiales de la institución con capacidad suficiente para responder a las expectativas de la policía actual. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo que acabo de decir es un proceso de cambio cultural y de inversión en la institución. Ahora bien, hay capacitación. Ahora, la academia de la policía, la currícula académica de la policía hay que cambiarla, hay que modernizarla, hay que llevarla a los nuevos tiempos. Y se trató... ¿Qué tan de hacer- radical debe ser ese cambio? ¿Total o parcial? Bueno, un cambio de currículum. Yo recuerdo como yo empecé a estudiar Derecho, porque soy también abogado, después de viejo, después yo fui jefe de la policía. Se fascinó por el derecho. Sí, claro, y me gradué en Derecho. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo era subjefe de la policía. Y como yo estaba ahí en la subjefatura, yo aproveché el tiempo y estudiar, inquieto siempre, ¿no? Y cuando me nombran jefe de la policía, tuve que parar los estudios. Cuando terminé mi jefatura, empecé de nuevo mis estudios. Cuando fui de nuevo, ya habían materias distintas. Así había cambiado En la 3 cosa. años, Sí. ya la currícula académica de la Había universidad había materias distintas, había inclusive más materias. Como la medicina, que hay que estar estudiando todo. Exacto. Entonces, la misma academia tiene que ir evolucionando en el tiempo.
no fue un cambio radical del currículum de la universidad. No. Se pusieron acorde a las nuevas demandas de la currícula académica del derecho. Eso pasa en la policía. Hay que modificar esa currícula académica. No es radical, porque hay partes que son buenas todavía, pero hay que modernizarla, hay que actualizarla. Yeah. Pero hay que tener una buena base académica, una buena un banco de profesores buenos, porque hay civiles, profesores civiles en nuestra academia, sí. buenos profesores, para ir cambiando esto. Y en este orden, reitero de nuevo, de que es un cambio cultural que se requiere en la institución. General, con su anuencia, vamos a hacer la primera pausa. Señor director, disponga. Bien, continuamos nuestra conversación esta tarde sobre el tema de la reforma. Sí, una productiva conversación que estamos teniendo. Así es, con el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía. En ese tiempo todavía era jefatura. Bueno, interesante el tema, y sobre todo cuando se conversa con una persona que conoce. Bueno, que ha pasado por la policía, ¿no? Para llegar a la jefatura, pasó por todos los departamentos, por las distintas áreas especializadas de la institución. Y yo diría, utilizo hasta el término, conoce el monstruo por dentro, el que quiera verlo como un policía curtido en las labores. Así es. General, ¿cuáles serían los puntos, yo diría, nodales a tomar en cuenta para no hacer una policía nueva, sino una policía diferente, la que el país necesita? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta, además de los aspectos que ya se han tratado? Porque mucha gente opina desde fuera, no conoce las cosas que se dan allí, los intereses que se entremezclan allí. Y como yo decía ahorita, y es un tema que siempre le he dado mucha importancia, esa policía de la sombra que se cubre bajo ese manto para defender intereses o para apañar cosas o dañar cosas, generalmente esa policía no es propositiva, no, esa policía no está en nada bueno. Entonces, ¿cómo enfrentar eso, extirpar eso? Yo no sé si usted se encontró, si vio algo que pasó, alguna sombra de esa policía que yo menciono. O cómo pudo lidiar con ese tipo de cosas dentro de la institución en el tiempo que usted estuvo ahí. Voy a empezar con la última parte. Cuando asumí la jefatura de la policía en el 2007, yo asumí la gestión con 2 pacientes enfermos en cuidados intensivos. Uno era la sociedad con el clima de delincuencia que había, de inseguridad ciudadana, Había un momento que había que intervenirla en cuidado intensivo, con militares en las calles patrullando, y otro paciente, era la misma Policía Nacional. Enfermo también. Sí, claro. Y bueno, porque había una distorsión institucional, y habían grupos también que tuve que enfrentar, y en esos 3 años, porque muchos en las redes ahora, porque usted no hizo eso cuando usted fue a la policía, estudien la historia de nuestra gestión y verán lo que se hizo al interno de la policía. Lo que tuvo que enfrentar muchas cosas intereses que no se ven, dentro, que no se vieron. Y sacamos generales de ahí. Entonces, había una distorsión, y para ser breve por el tiempo es oro en televisión, había una distorsión de que la Dirección de Investigaciones Criminales tenía más policías en las calles patrullando que la preventiva. En todas partes del mundo, la espina dorsal de la Policía Nacional es la prevención. Para prevenir. Claro. La prevención Como la medicina preventiva es más importante que es la fundamental. Claro. Evitar que se cometan delitos. Evitar que las cosas ocurran. Entonces,
¿Qué pasaba? Que yo encontré que había 1.800 policías en las calles patrullando a nivel nacional. 1.800, y están los datos. ¿Y por qué estaban patrullando? Búsquenlo. Buscándose. Porque la mayoría, ¿O qué? no, porque la mayoría de los policías del área preventiva la pasaban a la policía de investigación criminal, a robo, entre comillas. Y era la dirección de investigación de que manejaba el patrullaje preventivo, era la dirección de... Entonces los jefes tenían miedo de sacar a esos policías porque le mantenían que la seguridad, que si o cuántas cosas al jefe, y que no iba a salir de ahí bien, si se pasaban todos esos policías a la uniformada, porque la uniformada. Entonces no, nosotros enfrentamos eso. Y yo puse al frente de la Dirección de Recursos Humanos al gran general, coronel en ese entonces, Rosado Mateo, Sí, sí. como director de Recursos Humanos, Policía muy eficiente, de verdad. para hacer un estudio etnográfico, un estudio interno, que dónde estaban esos policías, aparte de que otros estaban con funcionarios, etcétera, embajadas, que empezamos a quitarle todos esos policías. Y en poco tiempo, ya la policía preventiva, que es la parte importante de la preventiva, la llevamos de 1.800 hombres a 14.000 hombres a patrullar en la calle, como patrulleros preventivos. Entonces, y puse después al frente de la dirección de preventiva al mismo general Rosado Mateo. Entonces se reentrenaron ese personal y se fueron a esa dirección. Sí. Lo que no quisieron, que yo lo voté a todos. Yo cancelé 380 y tantos policías de un fuetazo, como dicen en la voz popular. Por eso. ¿300 cuántos, general? 383 aproximadamente, Sí, más o de menos. un plumazo. De un plumazo de una vez. Todo el mundo alineado. General, y ese temita de los muchos generales o los muchos oficiales, ayer decía el ministro de Interior y Policía en una sesión que tenían en la Cámara de Diputados, que hay que el 30% de los miembros de la policía son oficiales. El 30%. Entonces, mientras en Estados Unidos creo que es un 3%, en qué sé yo dónde es un 5%, aquí tenemos un 30%, jefes. Y entonces, y sobre todo ya el generalato. Sí. Una cantidad de generales allí que incluso están desempeñando funciones, los que tienen funciones que corresponden a un coronel Sí. en algún momento. Sí. Y entonces toda esa gente chocándose allí porque, bueno, nadie quiere salir o nadie quiere sacar. No, pero yo le voy a decir así. Y la ley diciendo... Pero mi respuesta es la siguiente. La ley poniendo un número. Sí, eso está bien. Pero fíjese bien. Y quieren culpar a la policía o las Fuerzas Armadas, porque eso pasa también en las Fuerzas Armadas. Claro, lo mismo. Quieren culpar a las Fuerzas Armadas y la policía, la opinión pública, de esa cantidad de generales, de coroneles, de oficiales, etcétera. Pero no es culpa de la institución. Lo hacen los El políticos. poder político no quiere pensionar. No quiere pensionar. Porque eso le puede traer problemas Porque quiere tener muchos de generales. impopularidad. Muchos generales y muchos... No, lo que pasa es que ellos piensan, bueno, si pensiono esos 20 generales, 20 enemigos. exactamente, además su familia no van a votar, que sé cuántas cosas, tienen gente que después, entonces, Los dejan ahí. No, los Son protegen. una idea perversa un poco. no quieren hacerlo. Porque, o sea, muchas veces uno lleva, digo, el presidente Fernández siempre me apoyó en eso. Y yo saqué 40 y tantos generales de la policía en mi gestión. 40 y tantos. No es para Búsquelo ahí. Sí. Habían 60 y tantos, 67 más o menos. Yo pensioné 41 generales. Entonces, y para eso hay que tener autoridad. Entonces, Claro. ¿pero qué pasa en eso? Que no es la policía, es el poder civil que no quiere hacerlo. que interfiere y que no o quiere no hacerlo. deja hacer. Entonces, buscando el populismo Sobre todo. político, quieren ascender muchos policías, muchos militares, pero no pensionan. Exacto. No pensionan. Esto es para tener sus generales. ¿Qué? Para tener sus amigos dentro de las pero instituciones. además también buscando el populismo dentro de las fuerzas, De para la institución, ganarse él. ganarse los miembros de la institución. Entonces, ¿qué pasa? Eso traba. Antes, ¿qué pasaba antes? Porque inclusive, eso es penoso decirlo, ¿eh? Y quizás muchos no me El primer entiendan. violador en ese caso es quien tiene que dar las instrucciones para que la ley se cumpla o proteger, ser vigilante a nivel superior. Porque si la ley está ahí, hubo una reforma
de la ley orgánica de la policía y de las Fuerzas Armadas en su momento. Y hay un número determinado de generales. Aquí hay más generales que en Estados Unidos y que en todas partes. Entonces, ¿por qué no se va a la ley? Sí. Bueno, pero ¿quién viola la ley? ¿Pero quién viola la ley? La violan arriba. O sea, aquí se dice que por ley los ascensos son el 27 de febrero. La única fecha de ascenso, por ley, 27 de febrero. ¿Se ha hecho? No, se viola. ¿La viola el ministro de la Fuerza Armada o de la policía? No. La viola el poder político. Las recomendaciones después por donde quiera. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Culpa de los incumbentes de la institución. El oficial que está asignado a un funcionario, entonces el funcionario promueve. Llegamos es al poder político. Sí. El asunto es la política. Y más que la política, las pasiones de partido. Muchos no comprenderán lo que voy a decir ahora. Y lo voy a decir por primera vez. Da pena que muchas cosas de la policía de antes o de las Fuerzas Armadas de antes funcionaban mejores que ahora. ¿Cuál? En ese orden. Antes, para ascender, en la época de los 60, 70, en la época de... General, déjeme decirle algo. Creo que del 62 o del 63 es un informe técnico de organismos de los Estados Unidos que decía que nuestra policía, que en ese tiempo era un cuerpo más reducido, era altamente eficiente. Sí, sí. Pero ahora vamos a la parte entonces, administrativa. Había más institucionalidad. Pero bien, sí, correcto, pero fíjese bien, porque si había ascensos, no se ascendía a nadie, óigame, a nadie que no fuera por plazas. O sea, si no existía la plaza, no. Si habían una pensión de 5 coroneles, solamente 5 coroneles eran ascendidos. Y si no había agotado el tiempo. Independientemente de eso, si habían una pensión de 5 coroneles, solamente 5 tenientes coroneles eran ascendidos a coroneles, no más de ahí, porque la plaza era rigurosa. No 20, porque no riguroso. O sea, eso era riguroso. Sí. Eso pasó la historia. Sí, ¿cuántas plazas tenemos para capitanes? 20, señor. Entonces vamos que primero teniente, para capitanes, 20. No va de ahí porque no hay más plaza. Pero ahora mismo no. Ahora se asciende, búscame tanto y así. Entonces, antes se respetaba. Vamos a ir a una pausa. Me toco algo muy sensible. La venta de los ascensos. ¿Qué tanto es verdad eso? Parece que es verdad. El que ha hablado con muchos policías o con muchos guardias, como nosotros. Pero bueno, hay mucha gente que no sabe cómo ha sido eso. Pero vamos a ir a la pausa de allá para acá, para que caigamos ahí y en muchas otras cosas que a pesar de que el tiempo va todo lo que da, falta por decir. Vamos, señor director. Bien, continuamos nuestra conversación con el general Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, a propósito del tema de la reforma, la imperativa reforma policial, que ahora está sobre el tapete y que parece que hay la voluntad política para implementarla. Ojalá, quiera Dios que sea así. Lo que le decía, general, el tema de las ventas de los ascensos, ¿qué tanto es verdad eso y qué tanto es fábula? Eso era una práctica antigua que existía. Y yo le puedo decir a los televidentes que yo reto a cualquiera que analice mi jefatura a ver si eso ocurrió. Todo depende del jefe. Todo depende del jefe. En mi gestión eso no ocurría. Eso era imposible que ocurriera. Que se criticaba eso porque eran decisiones por dinero, por canonía, si se quiere, por beneficios. Pero también es criticable la otra. Los otros ascensos ya por razones políticas o por recomendaciones. Y dice que eso se disminuyó a la mínima expresión porque también tuve un apoyo del entonces secretario de Estado, después ministro, Franklin Almeida.
Sí. que me apoyó grandemente para establecer una comisión de ascenso. Oiga bien, una comisión de ascenso. Que estaba ahí, un miembro de Interior y Policía, un miembro de la Procuraduría General de la República, un miembro de la Policía Nacional, un miembro de Presupuesto, un miembro de Asuntos Internos de la Policía, un miembro de Recursos Humanos de la Policía, que tiene todo el historial de la persona. Y esa comisión se iba a estudiar todos los propuestos para ascenso, que cumplieran con los 4 años establecidos de ley, 4 años, que cumplieran con los cursos académicos de educación para ese ascenso de oposición, o sea, los requisitos necesarios, todo eso, y el que no pasaba por ahí y se evaluaba, no ascendía, eso era riguroso. General, el tiempo anda rápido, Sí. vamos a ver si ganamos. Sí. En el crimen reciente de Villa Altagracia, donde murieron los 2 predicadores evangélicos y estuvieron a punto de perder la vida 2 personas más, se habla, yo no sé qué hacían 6 personas en un mismo punto para resolver un problema, y que en vez de resolver lo que hacen es que crean y provocan un crimen. En ese caso no se guardaron los protocolos, no se cumplieron los protocolos, le entraron a fuego limpio con armas de alto poder. Despliegue letal de fuerza. De fuerza, sin prevenir, sin advertir nada, y alguien dio la orden. Y con razón dicen los familiares que hay un coronel que comandaba la zona y que debió dar la orden. Y entonces en el camino se descubre que además que ese coronel policial estuvo en la dirección de droga lo mandó para la institución y recomendó que lo cancelaran, y que bueno, que ha tenido una serie de faltas y de fallas, pero el hombre está ahí. Pero no es el único caso. Yo cité aquí varias veces aquí con Danilo Clime y compartiendo con nuestros televidentes, yo fui testigo de una situación que se dio en el gobierno de don Antonio Guzmán. Un comandante de una plaza X de la zona sur del país, se descubrió que quien estaba dirigiendo las bandas y todas las cosas, las diabluras que se hacían en la provincia, era el comandante de la policía de la provincia. Y entonces alguien de mucha cercanía con el presidente le dio el dato. Y bueno, a ese hombre, a ese comandante, después que don Antonio habló con la persona, lo mandaron a buscar. En ese tiempo le llamaban perrera, aquella guagua donde llevaban a los presos. Ahí lo tiraron amarrado como un andullo, lo tiraron. Y vino, lo buscaron con franqueadores. Bueno, pues tiempos después, en un gobierno X, yo me encontré que ese mismo ciudadano estaba vestido de coronel full en una institución pública por ahí. Entonces, ¿cómo es que hay esa facilidad de gente que ha sido votada, que ha sido dado de baja deshonrosa, que ha cometido delitos, que ha cometido de todo, de buenas a primeras? ¿Qué capacidad de quedarse ahí o de volver ahí? Esa es parte de la reforma, que debe incluir la reforma y que debe evitar una reforma. Sí, que ocurra. Yo estoy con usted de acuerdo, pero también hay que ver que lo que es la ley, lo que son las normas, lo que son los procedimientos, todo esto. Todo eso es verdad. Es correcto, pero el incumbente que esté ahí, el que se seleccione para ser director general de la policía, y el que ese director general seleccione para hacer las funciones de mandos en la institución, ahí que hay que tener el ojo puesto. Es como el manager de un equipo. Si usted ve que usted como manager de un equipo, usted busca un buen lanzador, usted se busca el mejor primera base, segunda base, este tipo quiere jugar bien de verdad. Sí. Pero con usted Por eso es que hay que poner en todas las posiciones, claro, policiales, militares o políticas o públicas de cualquier naturaleza, hay que poner gente que realmente conozca exactamente, y tenga el entrenamiento, que tenga la experiencia y lo que usted decía, el suficiente liderazgo. Claro, entonces la selección del señor director general tiene que ser muy bien evaluada por el poder político. Para que conozca todas las intríngulas y todo el personal. Porque hay jefes que han sido buenos y hay jefes que han sido malos. Sí.
Entonces, pero ¿quiénes son los que eligen los jefes? El poder político. O sea, hay que tener cuidado con eso. Ese perfil tiene que ser bien estudiado y bien elaborado, bien analizado para seleccionar porque todo eso depende del que guíe, del que dirija. No sé si me doy a entender. Claro, Sí, claro, sí, claro. sí. A raíz de la designación del... Porque la institución como institución funciona. Claro. Es como yo tengo una computadora, el software y el hardware, bien, pero el digitador es malo. Ahí van a estar la falta ortográfica malísima o haciendo fraude por electrónico y todas esas cosas. Porque el problema no es la computadora, el problema es el digitador. Y si yo cambio la computadora y pongo otra, y el mismo digitador va a hacer lo mismo otra vez, va a seguir haciendo falta ortográfica o haciendo fraude. No, el problema es el digitador. Cámbiame el digitador y pon un buen digitador que sea preparado. Pero usted no cree que hay señales contundentes que hay que dar. Por ejemplo, algunos entienden que el jefe de la policía debió decir ese mismo día, criticar, condenar el hecho, inclusive al margen de la decisión política superior que fuera a tomar el presidente de la República. Si el presidente no toma el tema en sus manos, con la beligerancia, la contundencia, eso, a lo mejor eso pasa así. Entonces, Sí, o sea, esa parte. Y la otra es, porque es que se ha seguido insistiendo y esta sociedad está diciendo, bueno, pero ¿y dónde está el coronel? Tenga o no tenga, bueno, pero por lo menos si está presente, si lo buscan, lo investigan, lo interrogan y además no se guarden esos resultados. Claro, porque ¿cómo? Ahí sí, ahí estoy con usted de acuerdo. ¿Cómo es posible que después que se diga que estaban persiguiendo de que a unos posibles traficantes, después de que a unos atracadores y después de que una pasola? Sí. En ese punto, Oye. Luis y profesor, yo le doy la razón en ese aspecto, porque yo soy de opinión de que la Policía Nacional y el Estado, el gobierno, no debe dejarse llevar de la opinión pública, de la presión de la opinión La pública. presión Claro. de la opinión publicada. O sea, hay una presión Que lo legítima. envuelva, evitar que lo envuelva O sea, la presión de la Hay opinión. una presión pública legítima, Sí, sí. porque el hecho es bochornoso, es horrendo, repudiable, execrable. Pero hay un procedimiento de investigación que hay que llevar, hay que determinar al fondo qué ocurrió ahí, porque lo que estamos aquí hablando es especulación, Claro. Sí. porque no tenemos las evidencias. Entonces, para eso hay una comisión. Ahora, cuando esa comisión investiga hasta las últimas consecuencias qué ocurrió en el hecho, entonces, todos esos involucrados hay que castigarlos con el peso de la ley y darlo entonces transparentemente a la opinión pública. Ahí sí. Sí. Bueno, se quedan siempre Muchísimos temas en lo que- muchas cosas, pero bueno, provechosa la conversación con el general Guillermo Guzmán Fermín y ojalá que realmente podamos avanzar, sea por tramos, sea por etapas, como debe ser. Si el Pero tema no pierde la persistencia con que se está manejando, otra vez tendremos al general con nosotros. así es. Agradecemos solamente, general, su comparecencia a nuestro programa y sumamente provechosa como siempre. De manera que muchísimas gracias y esta noche a las 11 vamos a reproducir esta conversación con el general Guillermo Guzmán Fermín y posiblemente cualquiera de estos días porque de reforma vamos a estar hablando hasta que se reforme. Gracias, general. Ahora nos vamos.